Nuestro texto que ha sido leído en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, es donde está basada nuestra meditación y reflexión en esta hora. Y a este sermón le he puesto como título La fe puesta a prueba. Las buenas noticias alegran el corazón. He visto rostros alegres de abuelos cuando le han anunciado de que van a ser abuelos. Y la alegría de ellos, ¿no? Algunos saltan, algunos hablan de verdad, de verdad. Cada uno tiene reacciones distintas. Es muy bonito eso. O la alegría y sorpresa de recibir un premio. Tengo un amigo que comprando en un supermercado determinados productos, de esto que siempre hay, ¿no? Que si usted compra, participa en un sorteo. Uno dice, esas cosas no pasan nunca. Bueno, mi amigo se ganó un Mazda 3, un Mazda deportivo. Gracias. Y bueno, la cara de sorpresa de ellos era, ustedes se pueden imaginar. Creyeron todo el tiempo de que era una broma y hasta fueron al lugar pensando de que era una broma. Pero era real. Un Mazda deportivo. O también cuando a alguien le avisan, como me pasó a mí, su casa está lista. Venga a buscar la llave. Uno no la quiere creer. Y si recibe esa noticia en la calle, como que le dan ganas de abrazar al primero que viene. Y no, obviamente no es muy bueno, pero es tanta la alegría de uno que uno quiere compartirla. O la alegría de aquel hijo que rinde su examen final en la universidad. Y uno está afuera lleno de nervios. Y de repente ve que empiezan a salir los que rindieron examen. Y por ahí viene el hijo de uno. Y viene así con cara, me han hecho la misma. Con cara de que se me fue mal. Y yo decía, ¿será así? Y lo veo de lejos, no tiene buena cara. ¿Será que le fue mal? Y de repente cuando están como a 2 metros de uno, cambian el rostro y la sonrisa de oreja a oreja. Y uno ya sin que le diga nada los abraza y uno salta de alegría porque aprobaron. Son buenas noticias. Y son momentos que uno no olvida y que celebra. Bueno, eso sí, la envidia está ausente. Porque si hay envidia, no te va a alegrar. Pero bueno, estos rostros, por muy hermosos que sean, hay otro rostro que es más hermoso. Es más deslumbrante. Es el rostro de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha experimentado la gracia salvadora. El rostro del pecador arrepentido, muchas veces surcado por lágrimas. ¡Qué hermoso es ver eso! ¡Qué alegría! Y es tanta que hasta los ángeles del cielo se gozan con gozo inefable y glorioso. Pedro nos viene describiendo en un torrente de palabras la esperanza viva, la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Él casi no respira de gozo, contándonos la excelencia de una salvación tan grande, la inmensidad incalculable de nuestra herencia eterna y gloriosa. No podemos imaginar eso. No tenemos mente para eso. Una herencia incalculable, eterna
y gloriosa. El domingo pasado vimos de qué se trata esta herencia. Es nada más y nada menos que el mismo Dios. En el versículo 6, el apóstol dice, en el cual vosotros os alegráis. ¿Quién no se alegra al pensar, al recordar que sus pecados son perdonados? Que la deuda, esa tremenda deuda fue cancelada. Era joven y estaba hace muy poco tiempo casado y había adquirido negligentemente una deuda. Pasaron los años. Cambié de domicilio. Y ya parecía que, bueno, todo lo había cubierto el tiempo. Pero un día, en la sala de clases, el profesor dijo, muchachos, hoy he traído un video, ya pueden imaginar cuántos años, y quiero que lo veamos y después comentamos. Ese video era La Santidad de Dios, de R.C. Sproul. Estoy hablando de 35 años atrás, más o menos. Cuando terminó, fue una sesión de casi media hora. Cuando terminó, yo estaba inundado en llanto. Y entre tantas cosas que Dios trajo a mi mente, vino el recuerdo de aquella deuda. Sproul no habla de deuda ahí, no habla de que uno tiene que pagar la plata que debe. Pero el Espíritu de Dios habló en mi vida. Fue así que a los pocos días fui al domicilio de mi acreedor. Me pesaban las piernas. Y mentalmente inventaba 1000 excusas para no hacer lo que sabía que debía hacer. Dios me ayudó. Me entrevisté con él. Le pedí perdón. No llevaba todo lo adeudado, solo una parte, pero con el compromiso de que iba a cumplir. Él me pidió que le contara por qué ahora hacía eso. Y yo le conté que estaba estudiando la Biblia y que una lección me había impactado de tal manera que me movió a hacer lo que estaba haciendo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estudiando las Escrituras Dios ha hablado tan fuerte y claro a tu vida que tuviste que dejar el estudio y obedecer? Él oró conmigo, me abrazó, me devolvió el dinero y me dijo, Obed, tu deuda está cancelada. Que Dios te siga guiando en obediencia a Él y a su palabra. Él era cristiano. Qué gozo, qué alegría, qué alivio, qué descanso. No solo porque mi deuda estaba cancelada, sino porque había sido perdonado y porque había obedecido a mi Dios. Tu deuda y mi deuda con Dios es muchísimo más alta. En realidad es impagable. No hay recursos en la tierra que puedan cubrir la deuda de nuestros pecados. Por eso fue necesario que el bendito Hijo de Dios viniera y tomara nuestro lugar.
Él asumió nuestra deuda. Y con su sangre pagó el precio de nuestros pecados y de nuestra libertad del pecado. Y ya en la cruz Él exclama: consumado es. Está pagada tu deuda. Ya no tienes deuda. Consumado es. Por eso ahora podemos cantar con el viejo himno: el rescate está pagado. Ya eres libre, pecador. Y antes de seguir, permíteme preguntar: ¿lo eres? ¿Eres libre? ¿Tu deuda está cancelada? Si es así, entonces tu gozo es mi gozo. Hay alegría y gratitud por cuanto nuestros pecados han sido perdonados. Pero una de las paradojas de la vida cristiana es la existencia de tristeza, de pesar, de dolor, juntamente con el gozo de ser salvos. Coexiste el gozo con la aflicción. Dice en el versículo 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, nos alegramos, pero también somos afligidos de diversas maneras. A veces, estas aflicciones derivan de la obediencia a Dios, como es el caso en Hechos 5:41. Y ellos, dice ahí, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hay un sufrimiento que emana de obedecer a Dios. O en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, el apóstol dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En ocasiones, las aflicciones nos tocan por el pecado de otros, que conscientes o no de ello, con sus palabras y acciones hieren y causan profunda tristeza. ¿Qué decir de las deserciones, de la desobediencia, de las vidas descuidadas? Jesús lloró a grito pelado cuando observó a Jerusalén, tan altiva, tan orgullosa, tan ensimismada, y no veía como él, ni siquiera contemplaba el dolor y la angustia que vendrían como resultado de rechazar a su Mesías. Así sufren algunos creyentes al experimentar la dureza de corazón de sus amados. Estamos en un mundo caído. Un mundo donde la enfermedad y la muerte tienen su lugar y les toca a todos por igual. Y como creyentes somos más susceptibles al dolor, puesto que sabemos que ni la enfermedad ni la muerte son parte del plan original de Dios, pues ellos se introdujeron en el mundo a consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. El hogar formado por Dios en el idílico Edén era un lugar de amor y armonía donde el hombre estaba en paz con Dios
en paz con su esposa, en paz consigo mismo. Y aún la naturaleza le era amigable. Pero ellos, nuestros padres, desoyendo la voz de Dios, escucharon y obedecieron al diablo. Y el fruto de esa acción necia y vil fue la intromisión del pecado en el mundo. El hombre quedó alienado de Dios, separado de Él. Perdió su locación de privilegio idílico. Y a pesar de sus esfuerzos, la tierra solo produjo de sí cardos y espinos. El amor y la armonía del hogar dio lugar a la competencia, a la usurpación, al egoísmo, sembrando en su progenie las semillas del orgullo, la codicia y la envidia homicida. Ya ni siquiera el hombre estaba en paz consigo mismo. De ahí en más pasó a vivir en estado constante de agitación y de alteración. Estas semillas aún siguen dando sus frutos amargos. Y los redimidos no son inmunes a tener almácigos de estas plantas venenosas, pues es a ellos a quienes se les recuerda, a nosotros, que debemos amar a nuestras esposas y que debemos respetar a nuestros maridos. ¿Cuántos hoy sufren el embate del pecado al interior del hogar? ¿Cuántas esposas no sufren y gimen bajo el peso de una relación abusiva? ¿Cuántos maridos no soportan vergüenza y humillaciones por amor a Cristo? Sí, hermanos, el sufrimiento y la aflicción es parte de lo que le toca a cada cual en esta vida, aún a los creyentes. Calvino, en su sermón 39 sobre Efesios 5, versículos 22 al 26, él toca el asunto de matrimonios mal avenidos en la congregación de los santos. Dice él: es necesario que el marido piense en esta circunstancia. Tengo una mujer de mala cabeza, o pesada, o que no tiene ni formas ni conversación, y que no tiene ningún cuidado de la casa. Pero por mi parte, ¿cómo debo cumplir? Y no solo en cuanto a los asuntos de ese mundo, es decir, del hogar, sino para con Dios. ¿Cómo debo cumplir? Cuando el marido pues piense bien en sí y que haga un buen examen de sus faltas, él estará quedo para llevar pacientemente los vicios de su mujer hasta que Dios le haga la gracia de corregirla. Y más adelante añade: ahora pues es necesario que el marido, cuando tenga una mujer agria y terrible y no pueda hacerla entrar en razón de ninguna de las maneras, que conozca: he aquí los frutos del pecado original y también de la corrupción que hay en mí. A veces los matrimonios se esfuerzan por mostrar que viven en armonía, y es comprensible. Nadie quiere ventilar su basura, pero debemos tener en cuenta que Dios todo lo ve y que no lo podemos engañar. Otra cosa que debemos tener en cuenta: la Biblia nunca habla de que uno de los sexos es siempre víctima. La Biblia habla que el hombre, genéricamente, hombre y mujer, es víctima de sus pecados.
Ni la mujer es mejor que el hombre, ni el hombre es mejor que la mujer. Ambos son pecadores que necesitan la gracia de Dios. Por eso que no encontramos en predicadores de la antigüedad esta inclinación que encontramos hoy día en muchos, donde se considera que la mujer es víctima y el hombre es siempre el victimario. Eso no viene de un conocimiento de las Escrituras, ni es lo que Dios nos revela en su palabra. A pesar de las situaciones aflictivas y anómalas, a pesar de que existen, son poco tocadas en los púlpitos. Yo mismo me sorprendí al encontrar esos párrafos que les leí recién en los sermones de Calvino, aunque ya algo había leído en el libro tercero de su Institución de la Religión Cristiana. Y Calvino no hablaba porque él estuviera sufriendo en su matrimonio. Calvino tuvo un feliz matrimonio con Idelette, así se llamaba su esposa, una mujer piadosa a la que amó profundamente. Pero su corazón pastoral también tuvo ojos y oídos para auscultar las enfermedades de su grey y dar el remedio apropiado. Dice el Salmo 94, los versículos 17 al 19, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Spurgeon fue un predicador que Dios usó poderosamente a mediados del siglo XIX en Londres. Sus sermones se publicaban tan pronto él los predicaba. Y así, miles fueron impactados por su predicación vehemente y cristocéntrica. También Dios le concedió una esposa idónea y fiel, Susana. Se decía de ellos que su boda fue ideada en el cielo. Pero, aunque su hogar fue una antesala del cielo, fuera de él pasó momentos y tiempos amargos de infamia, calumnia y crueldad. No obstante ello, él escribe, sería una experiencia muy aguda y difícil para mí pensar que tengo una aflicción que Dios nunca me envió, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas nunca fueron medidas por Él y no enviadas a mí por su disposición de su peso y cantidad. Spurgeon, al igual que Job, 4 o 5 milenios antes que él, sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Por ello es que Job le dice a su esposa, que sufre, pero no entiende. Le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Ahí en Job 2:10. El sufrimiento y la aflicción tienen lugar en los propósitos de Dios con el hombre. No siempre son entendibles. Luchamos por entender el porqué. No siempre es claro el propósito de Dios en el sufrimiento, pero tampoco ese sufrimiento es para siempre. Nuestro texto así lo afirma. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ves? Este tiempo pasará. El Salmo 30, versículo 5, el salmista nos dice: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Algunas penas pasarán en el transcurso de nuestra vida y descubriremos que fueron permitidas para que busquemos a Dios. Jeremías 50, versículo 4 dice: irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, pues es Dios quien se lo impuso. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hay sufrimiento, sí, pero hay un propósito detrás. Y muchas veces, en medio del sufrimiento, buscamos a Dios y somos hallados de Él. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Pero supongamos que la aflicción dure toda la vida. ¿Qué será comparada con la eternidad bienaventurada? Pablo sufrió durante toda su vida, pero también experimentó el consuelo divino, pues Dios ha prometido estar con los suyos siempre. Salmo 91, versículos 14 al 16, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tener la certeza de que no importando el tiempo ni el lugar, seremos librados por el Señor, que seremos oídos por Él, que tendremos su simpatía y compañía en la adversidad, sin duda, hermanos, que nos infunde aliento y valor cuando lo necesitamos. Así vemos a Pablo expresarse en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Tenemos gozo en la salvación, gozo durante la carrera y gozo al final de la jornada. Y esto a pesar de las aflicciones. Romanos capítulo 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea el Señor. No es comparable. Sí, puede durar tal vez mucho tiempo el sufrimiento, pero esto no es comparable con la gloria que se manifestará. ¿En quiénes? En criaturas que estaban perdidas. Entonces, ¿para qué son las aflicciones? ¿Por qué debemos pasar por pruebas? No es toda la vida aflicción pura, ¿verdad? Pues el apóstol dice: si es necesario. Y preguntamos: ¿necesarios para quién? ¿Necesario para qué? Pues
Ya que nosotros somos los sujetos del sufrimiento, es obvio que es necesario para nosotros. Ninguno sufre para el beneficio de otro. No hay en nosotros sufrimientos redentores. ¿Para qué es entonces necesario pasar por pruebas? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pregúntate entonces, aquí y ahora, ¿por cuál medio está Dios ahora probando mi fe? ¿Está siendo probada tu fe? ¿Qué medio está usando el Espíritu de Dios para purificar mi vida? El fuego para el fundidor es un agente precioso. Allí en el fuego del crisol, la escoria aparece en la superficie del noble metal, ahí arribita, y es desechada. Solo queda el metal puro. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. La prueba es necesaria. La prueba no es para que Dios se informe. No es que Dios esté cruzando los dedos y diga, a ver, ¿cómo va a responder? No, Él sabe. Las pruebas tienen que ver con nosotros. Con que nosotros conozcamos cuánto dependemos de Dios. Tiene que ver con la obra que Él está haciendo en nosotros. Eso es lo que se revela. Recuerda a Job. Dios permitió que Satanás atacara al patriarca, ¿verdad? Dios lo permitió. ¿Acaso Dios no sabía cómo respondería Job? Claro que sí, claro que sabía. Pero debía pasar el tiempo bajo ataque. Y así lo ves. En oleadas sucesivas y sin respiro se suceden las calamidades. Primero es atacada su hacienda por salteadores y asesinos. Luego cae fuego del cielo que quema sus ganados. Después otros bandoleros saquean lo que quedaba y una tormenta derrumba la casa donde estaban todos sus hijos y todos estos mueren. Y todo en un momento. Todos les llegaron donde Job a decirle lo mismo uno tras otro. ¿Qué hace Job? Se entristece. Él hace luto y adora. Y en su adoración bendice a su Dios. Luego de su ruina, porque ahí no termina todo. Luego de que él es arruinado, es herido con una enfermedad que lo desfigura, mientras su piel es llagada por efecto de rascarse con un tiesto. Las heridas le supuran, la carne se le pudre en los huesos, la fiebre lo controla, sufre de insomnio y pesadillas, casi no come y apenas bebe, pierde su lozanía y su vigor escapa, y la que hasta entonces le acompaña, tal vez harta de ver tanto sufrimiento,
Tiene para él no palabras tiernas y llenas de consuelo, sino el hablar destemplado y necio de quien no conoce a Dios. Sus hermanos y su familia extendida no aparece. Nos enteramos después en el capítulo 42 que él tenía hermanos. Ninguno aparece ahí en su desgracia. Recién aparece cuando él es restaurado. Solo aparecen sus amigos, que luego del impacto inicial, buscando una explicación lógica, proceden a juzgarlo, dando por cierto que si todo eso le había pasado, él ciertamente no era inocente y algo habrá hecho para merecer todo eso. Esa teología ha sobrevivido el paso de los siglos. Se manifestó en tiempo de Jesús. ¿Recuerda al ciego de nacimiento de Juan 9? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Lo tenían clarito. ¿Qué le dijo el Señor? Ni este ni sus padres. Qué equivocados estaban. Pero eran como los amigos de Job. Esta teología también aparece en nuestros días. Es una teología absurda, indigna de Dios y que añade dolor al sufriente. En vez de consolar y animar, esos juicios y palabras hieren y profundizan el dolor. Pero si ocurre, es parte de la prueba, aunque Dios no dejará sin paga los labios mentirosos y las lenguas viperinas. Pero, ¿qué de la fe de Job? ¿Resistió la prueba? Míralo en Job capítulo 13, versículo 15, cómo él se expresa. Y él dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Qué fe! La fe verdadera persiste aún más allá de la muerte, porque está puesta en el inmortal, en el que siempre vive, en Jesucristo. El Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Job también manifestó esta certeza y esta esperanza. En el capítulo 19, los versículos 25 al 27, él se expresa triunfante: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán y no otro, al cual veré por mí mismo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Lo ves? Está la aflicción, pero está la certeza. Esa es la fe. Una vez transcurrido el tiempo y pasado el tiempo de la prueba, el resultado es evidente. La fe de Job es genuina. Dios ya lo había dicho. En 2 oportunidades Él dio testimonio de Job diciendo que no había otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, Él sabe lo que eres antes de probar tu fe, pero tu fe será aprobada para que solo sea exaltado Jesucristo.
Así que, querido hermano, no desesperes. Dios está en control. Él está en su trono y no ha cedido el control a ninguna criatura. La maldad de los hombres a veces parece triunfar y aún la muerte horrorosa exhibe su feo rostro, pero el mal no triunfará y la muerte, el postrer enemigo del hombre, sucumbirá para siempre jamás el día que Jesucristo sea manifestado y exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás sufriendo por tu propio pecado? Vuélvete al Señor. Jeremías 4:1 dice, si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18, tiene palabras similares. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si todavía andas lejos del Señor, ese sufrimiento es la bendición de Dios que te conduce a Él. Jeremías 54 lo leímos hace un rato, pero te lo vuelvo a repetir. Irán dando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. ¿Cuánto nos llegamos al Señor en un momento de angustia y aflicción? Sí. Yo lo recuerdo. Fue necesaria la angustia, fue necesaria la aflicción para que se doblegara mi corazón orgulloso y me volviera al Señor. Por eso es que puedo decirte, ven a Él y pide que te dé arrepentimiento y fe. No tardes, querido. Él perdonará tus pecados y te dará nueva vida. No sufras más por tu pecado. Vuélvete. Vuélvete al Señor. ¿Estás sufriendo por hacer la voluntad de Dios? Dios está probando tu fe. Mientras tanto, oye su voz. Aquí mismo en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19, te dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No desesperes. El Salmo 37, los versículos 3 al 5, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Espero que notes que el sufrimiento no es obstáculo para hacer el bien. Esto demanda que saques los ojos de ti, que saques los ojos de tus circunstancias y que pongas tu confianza, tu fe en Dios. Y verás y oirás lo que debes hacer. Oye la voz del Señor, hablándote por boca de David su siervo, en el Salmo 27, los versículos 1, 13 y 14. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová
en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Espera. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Sí, espera. Espera a Jehová. Este tiempo pasará. Somos compañeros en la aflicción. Y sin duda, también hay necesidades en tu vida. Entonces, parafraseando al apóstol Pablo, por amor a Cristo, gocémonos en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues si nos gloriamos en nuestras debilidades, reposará sobre nosotros el poder de Cristo. Para terminar, nuestra realidad, nuestro ruego, están expresados ahí en el Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Sí. Ven, Señor Jesús. Y que nuestras vidas sean halladas en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado en gloria y majestad. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Oremos.